Bienvenidos al podcast elaborado por el Grupo de Innovación Docente Analítica Chemiknowledge relativo a la asignatura Química Analítica 2. En este episodio se va a tratar el tema denominado cromatografía de gases. En cuanto a las columnas, se las puede clasificar de dos formas distintas: empaquetadas y capilares, dependiendo de cómo se encuentre la fase estacionaria en su interior. Las columnas empaquetadas suelen ser más cortas y anchas que las abiertas, o capilares. Por otro lado, estas últimas son mucho más estrechas y largas, con longitudes que pueden alcanzar los 100 metros. Obviamente, cuanto más estrecha sea la columna, menor será el flujo de fase móvil. Las columnas de cromatografía de gases pueden estar hechas de cobre, acero inoxidable o de vidrio, aunque mayoritariamente son de vidrio. Si la fase estacionaria es un sólido, se podría hablar de cromatografía sólida de gases. En este caso, el mecanismo sería la absorción. Es la acción minoritaria dentro de la cromatografía de gases y fundamentalmente se trabaja con columnas empaquetadas o columnas tubulares abiertas de capa porosa. Se utilizan sólidos absorbentes como la sílice, alúmina y zeolitas para la separación de gases fijos o polímeros porosos para analizar compuestos difíciles de separar, como ácidos, aminas y alcoholes. Por otro lado, tenemos las fases estacionarias líquidas, típicas del mecanismo de reparto, también denominado cromatografía líquida de gases, y que representan la mayoría de aplicaciones. En este caso se trabaja o bien con columnas empaquetadas o con columnas capilares abiertas con recubrimiento de pared. Dentro de las fases estacionarias líquidas encontramos al polisilosano, cuya selectividad viene dada por la cantidad y naturaleza de los sustituyentes que lleven su estructura, los polietilenglicol y los ésteres. Hay que tener en cuenta que las fases móviles han de ser inmovilizadas sobre el soporte y sobre la cara interna de la columna. Para ello existen dos posibilidades. La primera de ellas es el entrecruzamiento, que aumenta la vida de la columna al mejorar su estabilidad térmica y mecánica al añadir previamente al recubrimiento de las paredes un radical que facilita el entrecruzamiento. Y por otro lado tenemos la unión química a través de enlaces covalentes. En este último caso, las propiedades cromatográficas originales de los líquidos que forman la fase estacionaria no se ven afectadas. Detectores. En este apartado vamos a comentar las principales características de los detectores más usados en cromatografía de gases, con la excepción de los espectrómetros de masas, que se explicarán en asignaturas posteriores. Detector de conductividad térmica, también conocido como catarómetro. Es uno de los más antiguos desarrollados para cromatografía de gases, lo que no implica que no se siga usando, ya que son detectores simples y versátiles. Consiste en un bloque con dos cavidades por donde se introduce el elemento sensible, filamentos o termistores, y por estas cavidades va a circular el gas portador, lo que va a provocar una variación en la temperatura del elemento sensible que va a ser registrada. A continuación se inyecta la muestra y al pasar por estas cavidades se observa un cambio en la temperatura relacionado con la conductividad térmica de las sustancias. En este caso va a ser de nuevo registrado por el termistor. Esta diferencia en las temperaturas es lo que provoca la aparición de los picos en los cromatogramas. Como gases portadores se suele usar el helio y el hidrógeno debido a su elevada conductividad térmica. Es un detector universal y no destructivo. También es sensible a la concentración y posee un intervalo lineal de respuesta de 4 décadas. Por otro lado, es poco sensible y requiere de un control estricto de la temperatura y del flujo. Además, para que el filamento se caliente, son necesarias temperaturas superiores a 150 grados en el detector. Detector de ionización de llama. Se basa en medir la corriente de ionización que se produce en una llama constituida por aire e hidrógeno cuando se aplica una diferencia de potencial. Se forman una serie de iones al aplicar el potencial, generando una corriente de ionización llamada también corriente de fondo. Cuando pasa la muestra con sustancias específicas se produce una variación en la corriente de fondo, al formarse nuevas especies iónicas o en diferentes concentraciones. El flujo de hidrógeno y aire depende de si los compuestos son mayoritarios o minoritarios, siendo menores para estos últimos. Es un detector destructivo y sensible a la masa. Es específico para compuestos hidrocarbonados, por lo que no es válido para analizar compuestos inorgánicos. Como gas portador se utiliza helio, hidrógeno y nitrógeno. Posee un intervalo lineal de respuesta de hasta 6 décadas, es bastante sensible, ya que se pueden determinar compuestos a nivel de partes por billón y como particularidad ha de estar por encima de 150 grados para que la llama se encienda. Detector de nitrógeno-fósforo. Este detector es similar al de ionización de llama, con la diferencia de que en el colector hay un pequeño cilindro de alúmina recubierto de una sal de rubidio, que también se denomina elemento activo, que actúa como una fuente termoiónica que al calentarse eléctricamente hace que los compuestos que contengan nitrógeno o fósforo en su estructura se ionicen convenientemente.
Este detector también necesita de aire e hidrógeno para generar la llama, pero en este caso los flujos deben de ser bajos para evitar las ionizaciones típicas del detector de ionización de llama. Es un detector destructivo y selectivo a compuestos que presentan nitrógeno y fósforo. Es muy sensible, similar a la ionización de llama, y también hay que tener cuidado con las contaminaciones, ya que pueden afectar significativamente al funcionamiento del detector y en especial a su sensibilidad. La vida del elemento activo es otro de los posibles problemas, y para alargarla lo que hay que hacer es trabajar a temperaturas siempre cercanas a 150 grados. Detector de captura electrónica. En un detector de este tipo se utiliza una fuente de radiación beta para bombardear el gas portador que pasa a través de una cámara de ionización. De esta forma se genera un plasma de iones positivos, radicales y electrones térmicos. La aplicación de un potencial a la célula del detector permite que los electrones térmicos se recojan en un colector, estableciéndose una corriente de fondo. Cuando un compuesto activo frente a este detector, que son los compuestos electronegativos, como los halógenos o los grupos nitro, penetra junto al gas portador en la célula de medida, este puede capturar a los electrodos térmicos para generar iones negativos de menor movilidad que los electrones o fragmentos neutros, lo que en ambos casos va a provocar una disminución de la corriente de fondo que se puede relacionar de manera cuantitativa con la cantidad de analito presente en la muestra. Las fuentes de partículas betas más comunes son el níquel 63, el tritio o el hierro 55, si bien la mayoría son de níquel 63. Como gases portadores se prefieren los gases nobles, en especial el argón, aunque también se puede utilizar el nitrógeno y el hidrógeno. En el caso de utilizar el argón, el intervalo lineal de respuesta es bajo, y para ampliarlo se utiliza una mezcla con 5% de metano. El detector de captura electrónica es uno de los detectores más sensibles que existen en cromatografía de gases, comparable en algunos casos con los espectrómetros de masas, pero tiene el inconveniente de que su manejo no es sencillo, ya que es muy sensible a las pequeñas variaciones experimentales y a la contaminación. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el podcast y nos oímos en el siguiente.